Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una buena mañana tengan todos en este 7 de enero del 2020. Ruth del Salto junto a ustedes. Bienvenidos al repaso de las noticias internacionales. Vamos a empezar inmediatamente con lo acontecido en Venezuela. Lo sucedido este domingo en la Asamblea Nacional de Venezuela. Esta es la enésima vuelta de tuerca del acoso al que Maduro sometió al Parlamento en esta ocasión, presidido desde hace más de un año por el presidente interino Juan Guaidó. La juramentación del diputado Luis Parra, antes de la oposición, acusado de corrupción. Esto se hizo en medio de una caótica sesión. Diputados sin quórum, se quedó lejos de parecerse un pleno parlamentario. A Guaidó y a la otra decena de diputados no les permitieron el ingreso a la Asamblea Nacional. Guaidó intentó, como lo veíamos en la primera imagen, saltar la verja para poder entrar al hemiciclo, pero no le fue posible. Luego, esta fue la sesión, convocada para el domingo en la tarde en la sede del diario El Nacional, en la que Juan Guaidó fue ratificado en su cargo con 100 votos de 167. Esto, sin lugar a duda, complica el panorama político del país. En Venezuela, recordemos, ya existe una Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida en el 2017, en julio, constituyente madurista, que actúa de facto como brazo legislativo del régimen de Maduro. Las fuerzas opositoras no participaron en la votación para elegir a sus miembros porque la consideran un intento del régimen de desmantelar el Parlamento que dominan desde el año 2015. Estas dos cámaras se reúnen en el mismo complejo, en distintos hemiciclos, funcionan de forma paralela. Una apoya la actividad del Ejecutivo, la otra, que fue declarada en desacato por la justicia, controlada por el madurismo, se ha convertido en el único órgano que no dependía de los designios de Maduro, al menos hasta este domingo. La proclamación de Parra ha sido recibida como un atropello por la gran mayoría de las voces críticas contra el madurismo. Amazonas y Venezuela por la democracia. Gracias. Maldonado Nicia no está juramentado. Y en medio de toda esta convulsión que se ha vivido en las últimas horas en Venezuela, pues anoche ha sido liberado un grupo de los denominados presos políticos. Entre los excarcelados está el reportero gráfico Jesús Medina, preso en la cárcel de Ramo Verde desde el 2018. Vamos a saludar con este tema. En Caracas nos acompaña ya Luis Laya con la información. Luis, un buen martes para ti. Adelante. Hola Ruth, muy buen día para ti y para todos los que sintonizan a esta hora el Canal de las Américas. Pues sí, un martes que ha comenzado ya movido, que ha comenzado en medio de una tensa calma ante lo que puede ocurrir con la sesión convocada para hoy en el Parlamento venezolano por Juan Guaidó y la directiva que fue legítimamente electa el pasado domingo. Recordemos que hay, pues, en este instante una disputa entre dos directivas. La que fue legítimamente electa, que es en la que fue reelegido como presidente Juan Guaidó, y los diputados, y también la que está presidida por Luis Parra, que fue elegida en medio de la controversia que se dio el pasado domingo. Estos días han estado convulsionados. Anoche se dieron liberaciones y también la toma del Hotel Paseo de las Mercedes por parte del régimen de Nicolás Maduro. Estas excarcelaciones no se pueden llamar liberaciones porque todas son con medidas cautelares. El foro penal indicaba que al menos eran 14 personas las que iban a ser liberadas. Hasta el momento no se puede confirmar esa cifra. Sin embargo, se puede saber que al menos Manuel Chacín, quien estaba detenido en el helicoide, y también Jesús Medina Zaine, reportero gráfico y videógrafo, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, ya están en la calle. Vamos a ver un poco cómo se dieron estas excarcelaciones y lo que decía Jesús Medina Zaine al momento de salir de Ramo Verde. Veamos. Quiero darle gracias a la nación venezolana. Quiero darle gracias a los compañeros de la prensa que estuvieron muy pendientes de mí, a esos ciudadanos venezolanos, a la comunidad internacional, en especial a la organización Human Rights Watch, a la Organización Naciones Unidas y al Foro Penal. A ellos son los que reconozco
fueron los que intervinieron realmente para que se lograra la liberación mía. No reconozco a esa supuesta mesa de diálogo, que en ningún momento trató de hacer enlace conmigo para poder lograr la liberación, mi excarcelación. Le digo a los venezolanos, sigan luchando por la libertad del país. Otra de las situaciones que se han presentado durante las últimas 48 horas fue la toma por parte del CENIAT, que es el Servicio Nacional Autónomo de Administración Aduanera y Tributaria Venezolana, es decir, quienes manejan la parte fiscal del país. Ellos tomaron en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana el Hotel Paseo de las Mercedes. En este hotel se han hospedado los diputados a la Asamblea Nacional por al menos los últimos 4 días. Ellos estaban ahí previo a la sesión del 5 de enero y permanecían hasta la noche de ayer. En pasadas las 6 de la tarde, aproximadamente 6, 7 de la tarde hora de Venezuela, llegaron estos cuerpos de seguridad aparentemente a realizar un proceso administrativo al hotel, el cual fue administrativamente cerrado por los cuerpos de seguridad. Esto, según indicaban los propios diputados, era una represalia por haberles dado hospedaje durante estos días. Veamos el material que nosotros pudimos hacer la noche de ayer a las afueras del Hotel Paseo de las Mercedes. Funcionarios del régimen armado. Eso lamentablemente no lo pudo ver, no lo pudieron cubrir los medios independientes porque no dejaron a los medios independientes ingresar al Palacio Legislativo. Entonces, armamento de guerra, un hotel que es un sitio público, bueno, prácticamente cerrado. Yo me imagino cómo estarán los huéspedes, que no son diputados, que sencillamente están hospedados en un hotel, que es lo más normal en cualquier país del mundo. Bueno, cómo se sentirán viendo que una noche sí y una no llegan los cuerpos represivos del Estado con armamento de guerra, con capuchas, algunos hasta sin identificación, bueno, a hacer presencia en un tipo de sitio como un hotel. A pesar de todas estas circunstancias, nosotros vamos a seguir adelante. Tenemos bajo nuestros hombros la soberanía del pueblo. Entiendo que están hablando con el hotel exigiendo cualquier tipo de excusa. No se cansó solamente de comprar, de intimidar, de secuestrar, de perseguir a los diputados, sino que entonces también para el día de mañana, para otra sesión histórica para el país, entonces también trata de seguir sembrando miedo en los diputados, que no es otra cosa que sembrar miedo en los venezolanos. Los diputados somos la voz de los venezolanos, vamos a seguir firmes con Venezuela, firmes con nuestra convicción, firmes con el compromiso que tenemos con los venezolanos, y mañana vamos una vez más a acudir a ejercer nuestras funciones como lo decidió el pueblo de Venezuela. Con esas actitudes de verdad que da mucho que pensar, porque es una persecución hacia el hotel, porque es un amedrentamiento y porque demuestra la inmensa carencia de talante. Luis, Juan Guaidó, el presidente ratificado de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, y Luis Parra, quien fue posesionado por el madurismo dentro del Parlamento, han informado que el día de hoy van a hacer la sesión en Asamblea Nacional. La única certeza que hay para este martes, y corrígeme si es distinto en Venezuela, es que al igual que la jornada que se vivió el día domingo, va a haber un intenso movimiento en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, porque van a estar entonces 2 grupos queriendo sesionar el día de hoy. Tú estás con el vicepresidente, el diputado Guainipa, Juan Pablo Guainipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que fue ratificado. Ellos pertenecen a la oposición madurista. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, Ruth, sí, efectivamente hoy hay 2 sesiones convocadas. La sesión convocada por Juan Guaidó y la sesión convocada por Luis Parra. Hay que esperar a ver si se va a permitir el acceso de Juan Guaidó y el resto de los diputados al Parlamento. El día de ayer, distintos diputados de la bancada madurista e incluso varios de estos diputados que han tomado de facto la presidencia y la directiva de la Asamblea Nacional señalaban que solamente iban a ingresar al Parlamento aquellos diputados que no tienen su inmunidad allanada, aquellos diputados que no han sido sometidos ni al Tribunal Supremo ni a la Asamblea Nacional Constituyente. Guaidó es uno de esos diputados, al igual que Juan Pablo Guainipa, quien es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Así como ellos, hay 30 diputados que han sido allanados en su inmunidad parlamentaria. En diciembre recientemente fueron allanados 4 nuevas inmunidades. A ver, hoy se tiene previsto que pueda ocurrir algo similar a lo del domingo, sin tanto despliegue militar, porque hasta el momento nos informan, nosotros no estábamos en las inmediaciones de la Asamblea, estamos en la sede nacional de Acción Democrática, a unos escasos 15, 20 minutos de distancia del Parlamento. Aquí se han dado cita todos los diputados para tomar pues el camino, emprender camino hacia el Palacio Federal Legislativo, todos juntos, van a ir absolutamente todos juntos, los diputados de la bancada
Demócrata. Nosotros estamos con el diputado Rafael Ramírez, quien es diputado por el estado Zulia, de la bancada de Juan Guaidó. El diputado, vamos a conversar con él un poco sobre qué se espera para el día de hoy. ¿Por qué? Porque se espera que haya una situación bastante tensa al momento de ingresar. Ya la Guardia Nacional ha tomado las inmediaciones del Palacio, no con el mismo despliegue, diputado, que el pasado domingo, pero se espera que pueda haber una situación tensa al momento de ingresar. ¿Qué esperan ustedes para el día de hoy? Bueno, lo primero es recordarle a la Guardia que su función es de custodia del Palacio, no es determinar quién ingresa o no al Palacio. Lo que hicieron el domingo evidentemente contribuyó al asalto del poder porque no dejaban entrar ni siquiera al presidente electo. ¿Qué estamos esperando hoy? Nosotros demostrar la mayoría que somos abrumadoramente y que además de eso está consolidada con los 100 votos con los que reelegimos a Juan el mismo domingo en la sesión que hicimos para efectos de poder nombrar la nueva Junta Directiva, pero además de eso decirle al país que ese es el Palacio Federal Legislativo, donde están los diputados que están legítimamente electos, pero que además tienen una directiva legítima. Nosotros estamos convencidos de que lo que sucedió el domingo es un asalto al Palacio Legislativo, pero además es un golpe de Estado al Parlamento. Ese asalto y ese golpe de Estado evidentemente se fraguó no solo con los diputados del PSV, sino también con los diputados que dentro de la operación Alacrán recibieron dinero y se prestaron para toda esa operación. Nosotros vamos con nuestra frente en alto, nosotros vamos con el coraje de decirle al país que nosotros vamos a defender nuestro Palacio Legislativo y que tenemos una Junta Directiva, la única Junta Directiva que fue electa el domingo, porque la otra asaltó el poder, no se contó, no sumó los votos, no tuvo ni siquiera votos para poder decir con cuánto había sido electo. Nosotros sí contamos con los votos y además vamos con el presidente y la Junta Directiva que fue debidamente electa, tal como le establece la Constitución, el propio domingo 5. Diputado, el día domingo hubo una situación de violencia, hubo una situación de al menos algún encontronazo con funcionarios de la Guardia Nacional, una situación en los alrededores, luego vimos lo que ocurrió con Juan Guaidó, que incluso tuvo que intentar brincar una cerca para poder ingresar al Parlamento venezolano. Hay diputados que resultaron heridos durante ese hecho. Elimar Díaz tiene fractura en el hombro izquierdo, en el manguito rotador, correcto. Delsa Solórzano y Nora Bracho denunciaron haber sido agredidas a golpes por los funcionarios. ¿Está preparada la Asamblea Nacional para una nueva situación como la del domingo? ¿Están preparados los diputados para afrontar algo como lo que ocurrió el domingo? Mira, nadie está preparado para la violencia y mucho menos para la violencia desmedida. Los cuerpos de seguridad no solo se dedicaron a intentar impedirle el paso a los diputados, sino que peor aún lo hicieron impidiéndole el paso a diputadas mujeres. Si tú te ves, la mayoría de las lesionadas son diputadas mujeres porque así actúan estos regímenes autoritarios. Nosotros lo que estamos es preparados para darle la cara al país y para darle la cara a todos esos funcionarios y a los que están ahorita de alguna manera asaltando el poder ahí en el Palacio Legislativo para defendernos. ¿Nosotros tenemos el monopolio de la violencia? No, la tienen ellos. ¿Nosotros tenemos el monopolio de la fuerza? No, lo tienen y lo manejan ellos. Nosotros lo que sí tenemos es la suficiente gallardía para ir a defender nuestro palacio y para asumir los riesgos por los cuales fuimos electos en el 2015, pero además de eso por los que nos comprometimos por el país. Porque esta lucha no es de los diputados por tener un espacio en una Asamblea Nacional que ya todo el mundo conoce cómo ha sido su funcionamiento a lo largo de estos 4 años. Esta lucha es porque esta es la última muralla de institucionalidad democrática que existe entre la democracia y la dictadura de este poder y es la representación del pueblo la que está allí. Nosotros no estamos peleando por el cargo de cada uno de nosotros estamos peleando por los 14 millones de venezolanos que nos eligieron y que nos dijeron que teníamos que ejercer funciones allí. Entonces, estamos preparados para lo que sea porque estamos acompañados de Dios y de la verdad, pero evidentemente ellos pueden utilizar la fuerza todas las veces que sean, pero la fuerza no da la razón. ¿Tienen ustedes algún plan B en caso de que no sea permitido nuevamente el ingreso al Palacio Federal Legislativo? El domingo tuvieron que ir a la sede del diario El Nacional para poder realizar la sesión de instalación. ¿Tienen ustedes algún plan B? Porque el Reglamento de Interior y de Debate establece claramente que de no poder utilizarse por alguna situación sobrevenida, el Palacio Federal Legislativo puede utilizarse una sede. La sede la hacen los diputados, no la estructura física. ¿Ustedes tienen ya un plan B? Exactamente. Nosotros siempre tenemos previsto una segunda acción. Evidentemente nuestro plan A es el Palacio Federal Legislativo porque es el palacio nuestro, no de los asaltantes y no es de la Guardia Nacional ni de ningún cuerpo de seguridad. Y eso tiene que quedar claro. La Guardia Nacional o el cuerpo de seguridad que esté allí está para custodiar el espacio físico, no para impedir el ingreso de los parlamentarios. Pero por supuesto nosotros tenemos varias acciones acordadas en caso de no poder ingresar y evidentemente vamos a seguirle dando la cara al país con el tema de nuestras sesiones y con el tema de nuestro compromiso con los venezolanos.
Muchísimas gracias, diputado. Eran palabras del diputado Rafael Ramírez, diputado por el Estado Zulia. A esta hora se mantiene reunida la directiva del Parlamento Nacional en la sede de Acción Democrática acá en la ciudad de Caracas. Se tiene previsto que en algunos minutos salgan hacia el Parlamento, hacia el Palacio Nacional, hacia el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento Nacional, en donde habrá que esperar a ver qué ocurre, como bien lo comentaba Ruth, habrá que esperar a ver qué pasa en las inmediaciones cuando llegue Juan Guaidó y llegue su equipo y el grupo de parlamentarios, a ver qué va a pasar, si los van a dejar ingresar o no. A esta hora hay un despliegue bastante moderado, no es tan grande como el del pasado domingo en los alrededores del Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, continúa tomado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y los alrededores por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, así que habrá que esperar a ver si se permite el ingreso de los parlamentarios y si no, hacia dónde irán a legislar. Los que sí ya han ingresado al Parlamento son la directiva encabezada por Luis Parra, la directiva de facto que ha tomado el Parlamento Nacional. Ellos sí ya han ingresado al Palacio Federal Legislativo, según nos indican quienes se encuentran ya en esas instalaciones. Ruth, no sé si tienes alguna otra pregunta. No. Esta es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas al momento. Gracias, Luis. Así es, la falsa directiva, como así ha sido catalogada por muchos integrantes de la comunidad internacional. El señor Correcto. Parra, que fue posesionado, juramentado el día domingo en una situación que parecía todo menos una sesión para elegir a la Junta Directiva. No hubo quórum, hubo un arrebato, una juramentación, se lo posesionó sin miembros de la oposición y sin la presencia de Juan Guaidó, que intentaba saltar el cerco para poder ingresar al hemiciclo. Esto es lo que sucedió en Venezuela, donde continúa esta agitación. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Luis, vamos a estar en contacto contigo más adelante. Gracias por ese reporte desde Caracas. Mientras tanto, ¿qué dice Estados Unidos? El presidente Trump ha dicho, la administración de él, que va a continuar respaldando al presidente interino, a Juan Guaidó. Funcionarios de su gabinete reiteran que solo existe una Asamblea Nacional. No hay dos asambleas ni tres. La constituyente es la constituyente hecha por el madurismo, que no es reconocida, y la Asamblea Nacional de Juan Guaidó y sus otros miembros que fueron ratificados el día domingo. Esa es la única que considera Estados Unidos. Van a imponer, también dicen, más sanciones. Aseguran que van a continuar tratando de sancionar al régimen de Nicolás Maduro. Vamos a saludar con este tema a Emiliana Molina, quien nos tiene la información desde la capital estadounidense. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, pues en las últimas horas hemos visto cómo la administración de Donald Trump ha condenado el esfuerzo del régimen de Nicolás Maduro por obstaculizar el proceso en la Asamblea Nacional, que llevó a reelegir nuevamente a Juan Guaidó como presidente interino de ese país. Pues en este momento nos acompaña precisamente un funcionario de la administración, Mauricio Claver Carón, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Mauricio, ¿qué acciones podemos esperar de parte de la administración de Donald Trump después de los hechos en Venezuela? Bueno, obviamente, como sabe el presidente, nosotros nunca mostramos nuestras cartas. Si hay algo que los tiranos y terroristas del mundo han aprendido del presidente Trump, es nunca intentar anticipar o predecir qué medidas se pueden llevar a cabo. Nosotros sí vamos a preparar medidas, estamos preparando medidas y obviamente habrá una respuesta a este último intento totalitario de control por parte de Nicolás Maduro. Pero esto fue un error estratégico en su parte, porque al fin y al cabo en un día ha hecho más para lograr la consolidación de la oposición y de la opinión pública internacional, más de lo que se ha llevado a cabo por muchos meses. Pero los Estados Unidos estará dispuesto y estará listos para llevar a cabo una respuesta en su momento preciso, pero bueno, como sabemos, el presidente nunca le gusta predecir o anticipar cuáles serán esas respuestas. Mauricio, y hemos visto respuestas de parte de los gobiernos de México o Argentina, de hecho, que favorecen y son un poco más aliadas o afines de las medidas que ha tomado Estados Unidos, ¿no? Dos gobiernos nuevos que anteriormente no estaban de cierta manera respaldando las ideas de Estados Unidos. ¿Cómo interpreta usted la última declaración de esos dos gobiernos? Nuevamente, Nicolás Maduro es su peor enemigo. El hecho de que el gobierno argentino y mexicano hayan visto este intento de golpe parlamentario totalitario por parte de Nicolás Maduro, y el mensaje que han mandado es devastador para el régimen de Maduro. Les cierra cualquier puerta que haya tenido en el hemisferio. Obviamente también visto a la Unión Europea, que tuvo un mensaje muy decisivo sobre la situación actual, por lo cual en un día Nicolás Maduro se ha cerrado más puertas internacionales de lo que había pasado por meses, y también ha dicho más para consolidar
desligar a la oposición junto con el liderazgo de Juan Guaidó de lo que se podía haber llevado a cabo en varios meses. En ese sentido, es su peor enemigo y obviamente aplaudimos esos esfuerzos. Mauricio, y por último, ¿qué podemos esperar de parte de la administración de Trump, digamos, en contra de Luis Parra, quien se autoproclamó, y en contra de los más de 60 opositores, pues, o que se aliaron con Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional? ¿Vienen más sanciones individuales de parte de Estados Unidos? Bueno, obviamente no vamos a anunciar nada hasta que esté hecho, pero sí sabemos que Luis Parra y ese grupo están bajo una nubosidad de corrupción. Lo que hemos sabido por las últimas semanas, Nicolás Maduro y su entorno ha estado pagando e intentando corromper a varios miembros de la Asamblea Nacional con dinero, con posiciones, con diferentes otras cosas, y obviamente estamos estudiando bien lo que ha ocurrido y sí sabemos de que ha habido varios niveles de corrupción en el entorno de Luis Parra, también con los programas CLAP que se han llevado a cabo, que sí han sido sancionados, pero bueno, no vamos a anunciar medidas hasta que se lleven a cabo, pero sí pueden esperar que va a haber medidas muy efectivas. Mauricio Claver Carón, director del Consejo de Seguridad Nacional para los Asuntos del Hemisferio Occidental, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y a ustedes, pues como vieron en las últimas horas, parte de la administración de Donald Trump pues continuó de cierta manera atacando al régimen de Nicolás Maduro, y Elliot Abrams también desde el Departamento de Estado dijo el día de ayer, pues de cierta manera se burló de Nicolás Maduro, asegurando que a pesar de los esfuerzos por sobornar a ciertos personajes aliados de Maduro dentro de la Asamblea Nacional, no lograron los votos necesarios para que pues proclamara a Luis Parra como presidente de ese organismo. Esa es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Justamente con lo que dices al último de tu informe, Emiliana Molina, lo que dijo el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, él ha calificado lo sucedido en el hemiciclo de la Asamblea Nacional en Venezuela como un golpe al Parlamento. Lo decía así. El régimen, que tiene toda la capacidad de intimidar, encarcelar, exiliar o sobornar, ha fallado. Ha fallado en conseguir cambiar los votos de 100 miembros de la Asamblea Nacional que querían apoyar a Juan Guaidó. Todos sabían que podían ser arrestados y no funcionó. Entonces creo que fue una muestra extraordinaria de valentía y unidad de la oposición. Y en verdad no cambia nada para nosotros. Nosotros estaremos buscando nuevas medidas adicionales para apoyar a los demócratas en Venezuela y tratar de conseguir más apoyo de países, de parlamentos alrededor del mundo, y también una mayor presión para aquellos que continúan apoyando al régimen. Una estampida se ha registrado en el funeral del general iraní Qasem Soleimani. Deja al menos 35 personas fallecidas. La televisión iraní informó que también hay más de 100 heridos en Kermán, la ciudad natal del general persa que murió durante un operativo estadounidense en Bagdad, en Irak. Una procesión que se llevó a cabo en Teherán reunió a más de 1 millón de personas, abarrotando las principales vías, como los vemos en estas imágenes, de la capital iraní. El cortejo fúnebre debe terminar en el cementerio de Kermán, donde el general va a ser enterrado en una sección donde ya descansan otras personas consideradas mártires por la República Islámica. El Parlamento de Irán ha avalado asignar otros 223 millones de dólares a las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria que comandaba justamente el general Soleimani, muerto en este bombardeo estadounidense en Irak. Los legisladores iraníes respaldaron una ley que con triple urgencia, así lo han puesto, etiqueta formalmente al ejército estadounidense y al Pentágono como entidades terroristas. El fallecido militar habría construido una red iraní de fuerzas de poder en Medio Oriente. Washington había designado a las fuerzas Quds como un grupo terrorista.
Además del Comando Central de Estados Unidos y sus fuerzas regionales, también identificamos al Pentágono entre estos terroristas, así como aquellos que dieron la orden de asesinar al general mártir. Según esta evaluación, el secretario de Defensa de Estados Unidos y el propio Trump también fueron identificados como terroristas y deberían ser castigados. El tercer artículo del triple proyecto de ley de urgencia de hoy fue en realidad la asignación de 200 millones de euros para las fuerzas de Al-Quds. Una delegación de varios países del Golfo están de visita en la capital estadounidense. El ministro de Defensa de Arabia Saudita integra esta comisión. Van a pedirle a la administración Trump no comenzar una guerra. En NTN 24, Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que se mantienen los objetivos de la lucha contra el terrorismo con los países aliados en el Golfo. Esto nos decía. Pues no me voy a adelantar a la reunión del secretario. Tienes razón, estará con líderes de los países del Golfo, pero en la última semana el secretario ha estado conversando con nuestros aliados, especialmente aquellos en el Golfo y Oriente Medio, y sosteniendo reuniones a diario para mantenernos a todos informados. Los aliados en el Golfo han sido geniales, sobre todo en la lucha contra ISIS y la campaña terrorista que lideran. Continuaremos enfocándonos en eso. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que quiere introducir ya una resolución que limite los poderes al Ejecutivo, a Trump, particularmente para acciones militares. Esperaríamos que hubiera un proceso justo tal como esperábamos que honraran la Constitución. Por cierto, vi algo de eso, no lo vi, pero lo escuché, de lo que dijo Mitch McConnell hoy. Y me recordó que nuestros fundadores, cuando escribieron la Constitución, sospechaban que podrían haber un presidente rebelde. No creo que sospecharan que podríamos tener un presidente corrupto y un liderazgo corrupto en el Senado al mismo tiempo. Y entonces sale al paso la administración de Donald Trump y reitera que lo que hizo en Irak fue lo correcto. Ha salido Mike Pompeo a defender este ataque aéreo de Estados Unidos en el que murió el comandante militar iraní. Advirtió que Estados Unidos va a responder si Irán toma represalias. El presidente Trump se enfoca profundamente en mantener a los estadounidenses seguros a largo plazo. Preservar, proteger y defender a Estados Unidos es la misión que tenemos. Puede ser que haya un poco de ruido, que los iraníes decidan responder. Espero que no lo hagan. El presidente Trump ha dejado claro lo que haremos en respuesta si lo hacen. La respuesta será decisiva y vigorosa, como lo ha sido hasta ahora, pero vamos a tomar todas las medidas necesarias, no solo en Irak. Y Trump debería tener planes muy analizados. Textualmente lo ha dicho en NTN 24 el analista Brian Katulis. Él aseguró que se vive un momento delicado tras la muerte del general Soleimani, un momento delicado en Medio Oriente, y que se debería establecer estrategias con los aliados de Estados Unidos en la región que podrían resultar víctimas de este conflicto. Una movida muy arriesgada que el presidente Trump probablemente no ha pensado paso por paso y el nivel de sus consecuencias. Lo más importante ahora es trabajar con nuestros aliados en la región que podrían ser blancos de ataques de parte de Irán en las próximas semanas o meses. Y como ya sabemos, Trump muchas veces no tiene planes completamente analizados. Vamos a ver inmediatamente los aliados de Irán ante un eventual recrudecimiento de la tensión con Estados Unidos y cuáles son las naciones que se oponen al régimen de Teherán. Dentro de los aliados se encuentra Rusia, un socio económico clave, el Líbano, en donde tiene el respaldo de la organización chií Hezbollah, Irak, donde el gobierno representa a las mayorías chiitas, la misma corriente del Islam que predomina en Irán. Siria, un país al que Irán ha apoyado para afianzar su posición como potencia regional. También está Yemen, donde el movimiento Houthi, alineado con Irán, ha sido defendido como parte de su eje de resistencia regional. Uno de los grandes enemigos, en cambio, de Irán es Israel. Ve a este país como un centro de patrocinio del terrorismo. Ha calificado su influencia en Medio Oriente como una amenaza, la más grande de todo el planeta. La rivalidad que tiene Irán con Arabia Saudita nace porque ambas naciones se ven a sí mismos como caudillos de dos diferentes versiones del Islam, que en el caso de Riad es el sunismo. Vamos a cerrar en Emiratos Árabes Unidos. Ahí Teherán ha tenido una creciente tensión por el control del petróleo. Pasamos ahora de información, citamos Puerto Rico, lo que se ha vivido en las últimas horas. Sigue temblando este país, un sismo de magnitud 6.4
sacudió Puerto Rico la madrugada de este martes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro se ha ubicado a 8 kilómetros al sur de Indios y a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el reporte. Se habla de una persona fallecida. No está prevista hasta el momento una alerta de tsunami por este sismo, lo ha dicho el Centro Nacional de Advertencia de Tsunamis. Este es el segundo terremoto que ha sacudido a Puerto Rico después de otro de magnitud 5.8 registrado aproximadamente a las 6 de la mañana de este lunes. El terremoto de ayer no dejó heridos graves, pero algunas viviendas, como las que vemos ahí en pantalla, sufrieron daños severos en Guánica y una casa se derrumbó en Guayanilla. Un gesto inusual y que ha sido recibido con mucho reconocimiento de parte del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Ahí lo vemos en pantalla. El funcionario entró en acción para salvar una vida en medio de una autopista. Vamos a saber un poco más de cómo transcurrieron los hechos. Ya está con nosotros Alejandro Rincón para informarnos. Alejandro. Hola Ruth, feliz martes para todos. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, regresaba de una serie de reuniones de trabajo y se transportaba por una autopista conocida a nivel local como BQE, porque conecta los condados de Brooklyn y Queens. Justo en ese trayecto fueron sorprendidos a mitad de ese recorrido por un accidente. Un camión distribuidor de mercancía había volcado contra uno de los separadores o divisiones de los dos carriles de la autopista. De manera repentina y prácticamente sin pensarlo, esto de acuerdo con los portavoces de prensa del gobernador Andrew Cuomo, pues el propio jefe de gobierno del estado de Nueva York pidió detener su caravana con el objetivo específico de ayudar a un hombre que había quedado atrapado por esa colisión. De acuerdo con la versión entregada sobre los hechos, el personaje que había quedado atrapado estaba atrapado por el cinturón de seguridad. En algunos minutos, el gobernador Cuomo cortó personalmente ese cinturón de seguridad y luego procedió a rescatar a la persona que había quedado atrapado sin ninguna herida, por suerte. Esto sin incluso permitir la llegada de los servicios locales de emergencia que suelen atender este tipo de circunstancias extraordinarias. Y lo que queda como registro, pues, es ese video registrado o tomado con un teléfono móvil y que da cuenta de esa acción del gobernador Andrew Cuomo, de un buen gesto que de hecho no es la primera vez que lo hace. El gobernador Andrew Cuomo ya en distintas oportunidades ha sido protagonista de actos de rescate, en particular en el invierno cuando suele haber distintos incidentes. También esta ha sido la manera como pues ha reaccionado en defensa y sobre todo enviando un mensaje de que él como jefe de gobierno está encargado de proteger sobre todo a los neoyorquinos. Ruth. Así es, el Super Cuomo le están poniendo en algunos titulares de prensa, el super gobernador también por este acto que ha tenido, esta actuación muy rápida que ha tenido el gobernador de Nueva York. Alejandro, en otras noticias, el gobierno de Bolivia, el gobierno interino de Yanín Áñez, ha dado un importante paso a nivel diplomático. En las últimas horas ya ha entregado credenciales al nuevo embajador ante Naciones Unidas. En efecto, Rubén Darío Cuéllar en las últimas horas presentó sus credenciales como nuevo representante permanente de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas. Recientemente, desde territorio boliviano, en particular desde los encargados de este gobierno interino de la nación suramericana, se había anunciado el nombramiento de este diplomático que además es exprefecto de Santa Cruz como nuevo delegado ante el organismo internacional. Pues allí el equipo periodístico de NTN 24 estuvo registrando el momento cuando hizo entrega formal de las credenciales ante el secretario general Antonio Guterres. Tuvieron una breve conversación de forma informal en donde el jefe de Naciones Unidas le dio la bienvenida y expresó su deseo de trabajar conjuntamente con el nuevo diplomático que estará a cargo de los asuntos de Bolivia en Naciones Unidas, por lo menos hasta cuando tenga lugar la nueva elección y definición del nuevo gobierno tras las elecciones del 3 de mayo. Esto de acuerdo con lo previsto con el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Pero de momento, este nuevo embajador, Rubén Darío Cuéllar, pues se convierte en el sucesor de Sacha Llorenti, quien por lo menos desde el pasado mes de noviembre no estaría ejerciendo funciones como representante permanente de Bolivia. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias.
Gracias, Alejandro, por tu reporte desde Nueva York. Vamos a hablar de un gigantesco inflable que ha sido creado por un comité anti-Trump. Estuvo navegando por las aguas de Mar-a-Lago, donde el mandatario, recordemos, tiene su residencia en Florida. La pregunta es por qué ha causado tanta controversia. Paola Serna nos despeja esta duda. Adelante, Paola. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien, esta pequeña embarcación con el inflable denominado la Rata Trump, que viene siendo visto desde el pasado 29 de diciembre frente a la mansión o al resort Mar-a-Lago, propiedad del presidente Donald Trump, y donde pasó las temporadas de Navidad el mandatario, pues ha sido, como bien lo mencionan, creado por una compañía de marketing político. Básicamente lo que dice las directivas de esta compañía Mad Dog Pack es que buscan generar protesta, buscan una señal de protesta en contra del presidente Donald Trump. Los seguidores de Trump durante estos días lo han defendido, se han parado muy cerca de la costa también con banderas y han dicho básicamente que esto es seguir compartiendo un discurso de odio, el hecho de que esta pequeña embarcación con la figura pues, que trata de representar al presidente Donald Trump, lo que busca es eso, generar odio. Sin embargo, los creadores dicen que es simplemente una señal de protesta. Esta rata inflable también ha estado en otras ciudades, estuvo recientemente en Washington. Los creadores de la misma aseguran que van a seguir trasladando esta rata lo más cercano a donde se encuentre el presidente aquí en los Estados Unidos, así que seguramente no va a ser la última vez que se vea esta rata cerca de las actividades que tenga programado el presidente Donald Trump en los próximos días. La información desde Miami, Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Gracias por ese reporte desde Florida. Aquí hacemos una pausa y vamos más adelante aquí en La Mañana a tener a 3 emprendedores argentinos, emprendedores que hacen calzado en una zona vulnerable donde antes había mucha droga en Buenos Aires, pero la historia es que ellos le han enviado un par de zapatos al Papa Francisco, al Vaticano. Este les ha respondido con un agradecimiento. Tenemos la historia enseguida, luego del corte comercial. Muchas gracias por las zapatillas, que es todo un gesto y un símbolo también, Adelante, gracias. Estas palabras de agradecimiento llegaron a través de un audio de WhatsApp a Oscar Moyano y a Roberto Bobadilla. Son emprendedores, no tienen una profesión tan común. Hacen zapatos en un asentamiento vulnerable en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Este fue el mensaje de gratitud del Papa Francisco, que en el Vaticano recibió un par de zapatos color beige que realizan estos fundadores de PH Calzados. Los tenemos aquí en La Mañana de NTN 24 en Buenos Aires, Argentina, los protagonistas de esta historia que han cautivado en cierta manera al Papa Francisco, que les ha enviado este agradecimiento del regalo enviado el pasado mes de septiembre. Están con nosotros Roberto Bobadilla, Agustín Casal y Ángel Resine, iniciadores de este proyecto PH Calzados. Gracias por estar con nosotros aquí contando esta historia en el Canal de las Américas. Bienvenidos. Muchas gracias. Agustín, vamos a empezar con usted. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Por qué es tan importante? Sabemos que todo esto empieza como un emprendimiento en una zona que antes pues era considerada un sitio complicado, donde ustedes tratan incluso de reinsertar a gente a la sociedad, gente que ha estado vinculada con situaciones de droga o demás. Cuéntenos un poco la historia del lugar en donde nace esta grandiosa idea de poner un emprendimiento. Bueno, como vos decías, es un lugar de necesidades y nosotros lo que tratamos de lograr fue conectar a la gente con trabajo. Lo que más necesita para poder salir adelante es trabajo, que pueda tener ingresos y que sean genuinos. Una de las cosas que había en Puerta de Hierro estaba el oficio de zapatero, los cuales ellos no tenían trabajo, y charlando con los mismos vecinos que ellos querían salir para adelante, se pudo armar este proyecto de calzado de Puerta de Hierro a través de la ayuda del obispado y de varios integrantes más que ayudaron en la cadena a que este proyecto, que era un sueño, hoy en día es una realidad. Ángel, ¿cómo se les ocurre a ustedes enviar este regalo al Vaticano?
¿Por qué directamente al Papa Francisco? Bien, un poco, acá justamente acaba de llegar Monseñor, que ya ahora después le pasó el teléfono a él. Fue una guía de mostrar el trabajo. Su Santidad Francisco está al tanto de todos los trabajos que se hacen en los barrios humildes. Ya de por sí Jorge Bergoglio, aquí cuando él es cardenal de Buenos Aires, trabajaba muchos en los barrios pobres, en todo lo que eran los marginal. Entonces, siguiendo esa línea, Monseñor Eduardo García hace mucho hincapié a través del proyecto San José, el Padre Tano, en todo lo que es Puerta de Hierro, 17 de marzo. Bueno, entonces el tema era enviarle este par de zapatillas para mostrarle cuánto se había avanzado en todo este trabajo, ¿no? Y qué poder de trabajo hay en esos lugares que están abandonados, ¿no? Así que ese fue uno de los principios de por qué llevarle un par de zapatos, pero creo que un poco más puede explicar el tema Monseñor, que justamente acá ha llegado y está al lado mío. A ver, vamos a ver entonces a Monseñor, si lo ponemos en pantalla 3. Nunca son suficientes, un cuarto no hay cuarto malo. Monseñor, bienvenido al Canal de las Américas, NTN 24. Si podemos poner un poco mejor, gracias, la cámara para enfocarlo a Monseñor. Estamos dialogando aquí con los emprendedores argentinos que hicieron llegar este regalo al Papa Francisco en una zona en donde han logrado emprender para reinsertar, como lo decimos, a muchas personas que de pronto no tenían trabajo, un sector que antes era conocido como un sitio complicado. Y ya nos decía Ángel, Monseñor, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, trabajaba con muchas comunidades pobres en Argentina antes de ser Papa. Es importante este reconocimiento a estos emprendedores, sin duda alguna, pero cuán importante es que el Papa reciba este regalo, o sea, hecho material, un regalo material que diga, bueno, esto es lo que estamos haciendo de acuerdo a lo que usted nos dejó con la misión que tenía aquí en Argentina. Bueno, buenos días. Creo que, por un lado, hacerlo llegar, para mí fue un motivo de alegría, sobre todo porque yo compartí 10 años con él en Buenos Aires en su trabajo y tengo una relación así frecuente con él de ir contándole lo que está sucediendo acá en Matanza, ¿no? Y él está muy al tanto de lo que está sucediendo. De hecho, bueno, algunas de las ayudas para algunas de las obras que se están realizando en Matanza a nivel educativo han tenido el aval del Papa. Y llevarle esto fue simplemente un signo, un gesto de decir, bueno, se está haciendo, estamos caminando, se puede, y sabiendo que dentro de todas las dificultades que él tiene como Papa frente al mundo, estas cosas son como un mimo, una caricia. Se puede decir, bueno, en un barrio postergado, en un barrio con dificultades, se avanza, y las propuestas que él nos hace sobre tierra, techo y trabajo, creemos que se pueden llevar adelante, y este es un signo, un fruto, ¿no? Al menos de la parte del trabajo, ¿no? Cuando los vecinos se reúnen, se unen en pos de un objetivo, hay quien los convoca, quien les brinda el espacio, quien les da el lugar y quien los dignifica, se pueden hacer grandes cosas. Creo que para él es un aliento en decir, bueno, lo que estamos proponiendo, lo que estamos queriendo para el pueblo de Dios puede ser realidad. Roberto, que es quien me falta. Monseñor, muchas gracias por sus declaraciones aquí en el Canal de las Américas. Roberto, sé que ustedes pues ponen a los vecinos, los capacitan en el oficio de la zapatería, la reparación, cosen las piezas de un zapato antes de poner la suela. ¿Cómo es este día a día para crear y edificar esta empresa? En realidad estamos tratando de capacitar a un montón de gente, de atraer a un montón de gente también, de que están chicos en situación de desconcierto, que no saben qué hacer, y tratar de ayudarlos a atraerlos para que tengan un oficio y se puedan defender el día de mañana. En cambio, con el tema de la zapatilla surge por mostrar que no todo es droga dentro del barrio, cambiar la identidad, mostrar la capacidad y generar un trabajo genuino para un montón de gente, la ayuda de
a raíz del pequeño sueño que nosotros tuvimos es crear una zapatilla. Tuvimos ayuda de un montón de gente, tanto del Estado como privado, la gente construyendo, la Cámara del Calzado, la gente del INTI, mucha gente que se fue asomando a este sueño y tratar de levantarlo y creer en realidad la forma más positiva de poder cambiar el pensamiento y la realidad de un montón de gente. Bueno, vamos a ponerlos, Roberto, si los llama a todos los que estábamos entrevistando hace un momento. Ha estado con nosotros Roberto Bobadilla, Agustín Casal, Ángel Resine, ahí están en pantalla. También con nosotros Monseñor Eduardo García. Gracias a todos por darnos este relato, lo que sucede, el emprendimiento que llevan a cabo en un barrio en Buenos Aires. El combo completo, me dicen aquí en producción. Gracias por este ejemplo, también pues este agradecimiento por traernos la historia de lo que se puede hacer en sitios vulnerables. Deseándoles lo mejor, además del que lo ha hecho, que han recibido ya la bendición del propio Papa Francisco, argentino, que ha recibido este regalo de parte de ustedes. Gracias y un buen día. Buen día, muchísimas gracias. Ciencia, Salud y Tecnología aquí en la mañana de NTN 24, Living White, una aplicación desarrollada por la División de Oncología de Pfizer en Estados Unidos para brindarle apoyo, acompañamiento también a las personas que padecen cáncer o enfermedades crónicas. El aplicativo permite a los pacientes acceder a información muy importante sobre su enfermedad y organizar documentos. Con el objetivo de ayudar, acompañar y brindar apoyo a los pacientes que sufren de cáncer o padecen alguna enfermedad, nace la aplicación Living With. Gracias a esta nueva herramienta, las personas podrán solicitar ayuda y tener contacto directo con profesionales médicos. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8.8 millones de defunciones. El propósito de la aplicación Living With es apoyar desde Pfizer a los pacientes con su seguimiento, con el tratamiento que le han dado sus médicos para que puedan crear una red de apoyo, para que puedan generar toda su información sobre su historia clínica y la puedan compartir en algún momento dado con sus familiares, con sus cuidadores o con los mismos médicos tratantes. La aplicación desarrollada por la División de Oncología de Pfizer en Estados Unidos también puede ser utilizada para tratar otras patologías crónicas. Pero nos hemos dado cuenta que definitivamente en las enfermedades crónicas esta también es una necesidad, donde los pacientes puedan hacer un monitoreo de la misma. Gracias a este desarrollo tecnológico, las personas enfermas logran crear una red de apoyo que les ayuda a resolver los retos y dificultades que trae vivir con alguna patología en el día a día. La aplicación permite monitorear el estado de salud del paciente, además lleva un registro y control detallado. Los beneficios de la aplicación de Living With es que como pacientes podemos hacer un registro de nuestros laboratorios, de cómo nos estamos sintiendo, cómo está el estado de ánimo, cómo está el sueño, cómo está el dolor, cómo estamos en el cumplimiento con nuestros medicamentos. Podemos generar notas y compartirla con nuestra red de cuidadores. Living With también guarda documentos clave sobre el tratamiento, lleva el control de los medicamentos que deben consumir los pacientes y además es fácil de utilizar. La aplicación la encuentran ya en Google Play y en App Store. Está al público, la pueden descargar como Living With y podrán encontrar toda la información del uso y pueden empezar a navegar en ella. El aplicativo crea un ecosistema completo en donde pacientes, especialistas, médicos, familiares y amigos están interconectados. Y con el objetivo de combatir los problemas de tiempo y espacio se ha desarrollado Ruedas, una aplicación móvil que permite ver a los usuarios en tiempo real la disponibilidad de los parqueaderos, pagar también en línea. Una nueva aplicación móvil le permitirá estacionar su vehículo de manera ilimitada por tan solo $17 al mes en Colombia. Se trata de Ruedas, una plataforma que busca evitar las filas, tiquetes y facturas establecidas por los parqueaderos tradicionales. La aplicación, que se encuentra disponible en App Store y Play Store, llega con el objetivo de ofrecer un servicio totalmente digital a sus usuarios. El usuario que se inscriba y registre su tarjeta de crédito
puede ubicar los parqueaderos, saber en tiempo real qué disponibilidad cuenta de cupos y también puede escoger la mejor ruta para llegar a ellos. Este nuevo servicio tiene aproximadamente 130 parqueaderos disponibles en todo el país, 3 horas libres de costo y un valor fijo mensual. Para acceder a los servicios de ruedas solo basta con agregar la tarjeta de crédito, pagar la membresía y disfrutar del servicio durante todo el mes. A través de la aplicación tenemos 2 tipos de parqueaderos, los que son con tiquete y los que son automáticos. En los parqueaderos automáticos, el usuario simplemente abre su aplicación y se identifica con su código QR y a través de un lector que estará ubicado en los módulos de entrada podrá acceder a las instalaciones y de esa misma forma podrá salir. Ya no tiene que pasar por los puntos de pago. Además, la aplicación también integra un sistema inteligente que le permite a los usuarios tener conocimiento de los cupos disponibles de cada parqueadero en tiempo real. Imágenes que nos llegan de la capital de Venezuela. El presidente interino de Venezuela ratificado, también como el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se desplaza hacia el hemiciclo, hacia el Parlamento, donde el día de hoy ha dicho vamos a llevar a cabo la sesión como cada martes del Parlamento. Juan Guaidó por un lado y Luis Parra, que fue posesionado por el madurismo, informaron que van a hacer la sesión dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a ver qué tipo de movimientos se dan en los próximos minutos en las inmediaciones de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas. Continuamos ahora revisando qué otras cosas son noticia en el mundo. Damos cuenta de 2 fuertes sismos en menos de 3 horas. Se han registrado en la costa sur de Puerto Rico durante la madrugada de este martes. El primer movimiento telúrico sacudió a la isla. Tuvo una magnitud de 6.4, ocurrió a las 4:24 hora local. Posteriormente un sismo de magnitud 6 volvió a estremecer la tierra. Según los medios locales, al menos una persona ha fallecido, otras han resultado heridas, 8 en el municipio de Ponce. Tras la emergencia se registraron fallos en el suministro eléctrico. Decenas de estructuras y vehículos resultaron gravemente afectados. Y la noticia en España, después de 2 elecciones generales en España y más de 18 meses de encabezar un ejecutivo en funciones, el socialista Pedro Sánchez finalmente ha sido investido formalmente como presidente del gobierno, poniendo fin a 1 año y medio de crisis política. Esto ha sucedido en el Parlamento, ha obtenido 167 votos en esta segunda votación desde el día domingo, marcando así el resultado más ajustado en la historia. 165 diputados votaron en contra, mientras 18 se abstuvieron. Con este aval, Pedro Sánchez consuma su pacto con Podemos y los partidos independentistas a los que ha llamado al diálogo. Sin su respaldo, no habría podido conseguir la mayoría simple con la que finalmente está logrando la jefatura de gobierno de manera oficial el día de hoy. Una estampida se ha registrado en el funeral del general iraní Qasem Soleimani, ha dejado 35 personas muertas. La televisión iraní ha informado que hay cerca de 48 heridos en Kermán, la ciudad natal del general persa que murió durante un operativo estadounidense en Bagdad. Una procesión en Teherán ha reunido, ahí vemos en pantalla, más de 1 millón de personas, ha abarrotado las principales vías de la capital iraní. El cortejo fúnebre debe terminar en el cementerio de Kermán, donde el general va a ser enterrado en una sección donde ya descansan otras personas consideradas mártires por la República Islámica. El Parlamento iraní ha avalado asignar 223 millones de dólares a las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria que comandaba justamente el general Soleimani. La semana pasada él falleció en un operativo comandado por Estados Unidos. Los legisladores iraníes también han respaldado una ley con triple urgencia que etiqueta formalmente al ejército estadounidense y al Pentágono como entidades terroristas. El fallecido militar había construido una red iraní de fuerzas de poder en Medio Oriente. Washington
ya hace algún tiempo designó a las fuerzas Quds de Irán como un grupo terrorista. Además del Comando Central de Estados Unidos y sus fuerzas regionales, también identificamos al Pentágono entre estos terroristas, así como aquellos que dieron la orden de asesinar al general mártir. Según esta evaluación, el secretario de Defensa de Estados Unidos y el propio Trump también fueron identificados como terroristas y deberían ser castigados. El tercer artículo del triple proyecto de ley de urgencia de hoy fue en realidad la asignación de 200 millones de euros para las fuerzas de Al-Quds. 10 de la mañana con 4 minutos en Venezuela. Imágenes de lo que sucede a esta hora. Hace pocos minutos estábamos informando que la caravana que llevaba el presidente interino Juan Guaidó se desplazaba hacia la Asamblea Nacional. Bueno, a 7 cuadras del Palacio Legislativo, el carro de Guaidó ha sido detenido. Ahí vemos al presidente interino, se ha bajado de su automóvil y ya está siendo impedido avanzar por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Un poco parecida a la situación que se vivió el día domingo cuando Juan Guaidó intentaba llegar para la sesión de la votación que iba a darse de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. A Guaidó y a muchos diputados, casi 100 diputados de la oposición al madurismo, no les permitieron la entrada. La Guardia Nacional Bolivariana impidió la entrada, ya hacía un cordón bloqueando el paso de los diputados desde algunas cuadras aledañas a la Asamblea Nacional y no pudieron ingresar al hemiciclo. Ahora la caravana de Juan Guaidó ha sido detenida, ya parece que están dejando avanzar de a poco el vehículo del presidente interino de Venezuela. Luis Laya, nuestro periodista en la capital venezolana, nos tiene más sobre este incidente que ha ocurrido. Luis, adelante. Hola Ruth, efectivamente estamos en este instante a unas 7 cuadras del Parlamento venezolano. Han cerrado el paso, un primer piquete de la Policía Nacional impidiendo el paso de vehículos. Guaidó se bajó de la camioneta en la que él se traslada, pues quitó a los policías del medio de la calle, incluso quitaron una de las motos que estaba atravesada, una de las motos de los funcionarios policiales, y pues pudimos avanzar. En el instante nos hemos detenido justo una cuadra más adelante de ese primer piquete, nos hemos detenido y pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Está aquí la caravana detenida en este instante nuevamente. Estamos esperando para saber qué es lo que va a ocurrir. Parece que han trancado el paso nuevamente del punto en el que nosotros pasamos, parece que han trancado el paso nuevamente y más atrás vienen los autobuses en donde vienen los diputados. Eso es lo que se está esperando en este instante, a ver si han podido pasar o no esos diputados. Presumimos eso sería lo que se está esperando en este instante. ¿Cuántos? Estamos acá. Luis, hace un momento cuando los miembros de la Guardia Nacional impidieron el paso o detuvieron por un momento la caravana del presidente interino Juan Guaidó, ¿qué le argumentaban al presidente? ¿Por qué no podía pasar? ¿Qué le decían? No, estaban esperando órdenes. Ellos decían que esperaban órdenes de un superior a través de los radios sobre si podían pasar o no los vehículos. El paso peatonal no está restringido, pero el paso de vehículos sí. En este instante, Juan Guaidó se sube a una moto. En este instante, Juan Guaidó se sube en una moto y vamos corriendo con él hacia donde han sido detenidos los autobuses. Juan Guaidó en una moto, nosotros vamos corriendo en este instante detrás de la moto de Juan Guaidó, porque se ha devuelto a donde fueron detenidos los autobuses, en donde vienen los parlamentarios. Vamos en este instante hacia el lugar a donde se ha llegado Juan Guaidó. Vamos a ver, ya les relato qué está ocurriendo en este momento. Bueno, es nuestro periodista en la capital venezolana, Luis Laya, corriendo como lo están haciendo otros miembros de la prensa nacional e internacional, lo que sucede hasta ahora en el centro de Caracas, 10:08 para el día de hoy. Juan Guaidó había anunciado que iba a llegar al Parlamento, iba a llegar a como dé lugar y lo está haciendo. Se ha bajado de su vehículo oficial
que fue detenido por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Lo acompañan un grupo de diputados que todavía pues no pueden bajar. ¿Qué ha hecho el presidente interino? Ha bajado, ha tratado de dialogar, ha saludado al pueblo y se ha subido en una moto para poder llegar hacia el Parlamento, donde el día domingo le impidieron la entrada, donde el día domingo él saltó el cerco que justamente está en la entrada al Parlamento para poder ingresar, siendo una tarea infructuosa. En horas de la mañana, Juan Guaidó hace pocos minutos se reunió con algunos diputados de su bancada. Vamos a escuchar lo que decía Juan Guaidó hace unos minutos. Nos dirigimos todos los diputados que hacen no solamente mayoría, sino trabajan porque hoy los maestros tengan reivindicaciones, como anunciaron que no iban a volver a las aulas por su justo reclamo. Vamos a trabajar hoy por Venezuela a pesar de la militarización de la dictadura del Palacio Federal Legislativo y que tratan de impedir físicamente su instalación. A pesar de eso nos instalamos como corresponde en nuestra Constitución, nos instalamos como corresponde en nuestro reglamento interior desde el pasado domingo, que ustedes lo vieron, con 100 diputados a favor, la inmensa mayoría, y ahora vamos al Palacio Federal Legislativo a ingresar como corresponde. Que sea la dictadura que decida si se sigue equivocando, que sea la dictadura si sigue metiendo la pata. 10 de la mañana con 9 minutos en Venezuela, nuevamente momentos de tensión en este país, en la capital. Juan Guaidó está intentando llegar hacia la Asamblea Nacional a pesar de la oposición que ha puesto el madurismo. Esto es lo que sucede a esta hora, motos tratando de bajar también y de transportar a los diputados opositores al madurismo. Y vemos a nuestro periodista en pantalla, Luis Laya, que hace un momento nos estaba reportando, consumiendo gases lacrimógenos que se están lanzando en este momento al aire. Luis, ¿nos puedes escuchar? Sí, te escucho perfecto, Ruth. Ya en este instante Juan Guaidó ha quitado a los funcionarios policiales nuevamente. Habían vuelto a atravesar unos conos y unas motos. Juan Guaidó los ha quitado nuevamente del camino y ya pasan los 4 autobuses en los que se trasladan los diputados a la Asamblea Nacional. Estamos intentando pues caminar en este momento hacia el Parlamento. Pues Juan Guaidó va caminando delante de los autobuses, quitando a las personas que se atraviesan, quitando a los funcionarios policiales, principalmente. Ya lo ha hecho en 2 oportunidades y pues continúa caminando hacia el Parlamento. Vamos a tratar de escuchar lo que dice. Presidente, esta situación que se ha presentado, un nuevo intento por impedir. Bloqueo de la dictadura, un nuevo impedimento que no vamos a permitir. Vamos a seguir adelante con nuestra gente. Han visto la reacción de la gente en el centro de Caracas. Estamos con la gente y seguimos adelante. Es un cobarde, un dictador. Bien, permiso, por favor. Bien, eran palabras del presidente del Parlamento Nacional, Juan Guaidó, y también presidente encargado de la República, quien pues relataba un poco que el día de hoy se ha dado un nuevo bloqueo, un nuevo intento de impedir el paso de los diputados hacia el Parlamento. Hemos tenido pues que correr, hemos tenido también que tratar de perseguir al presidente encargado de la República, que pues se ha bajado ya en 2 oportunidades de su vehículo, ya vuelve a subirse al vehículo en el que él se traslada para pues quitar a los funcionarios policiales e intentar abrir paso no solamente a su caravana, sino a los autobuses en los que se trasladan hoy los parlamentarios que intentan llegar. Ya estamos aproximadamente a 5 cuadras de distancia. Increíble. Y se presenta un nuevo bloqueo de funcionarios policiales. Hay otro piquete en la siguiente esquina. No son piquetes muy robustos, son piquetes con conos y algunos funcionarios policiales con sus motos intentando frenar a los vehículos. Sin embargo, nuevamente hay un piquete policial, nuevamente hay un intento de impedir el paso de esta caravana. Luis, ¿qué ha pasado con los diputados que iban acompañando la caravana de Juan Guaidó? Bueno, primero fueron detenidos, luego de que Juan Guaidó logró pasar el primer punto de cierre del tráfico que ha impuesto la policía. Pasó la caravana de Juan Guaidó y los policías volvieron a atravesarse. Luego volvieron a quitarse cuando Juan Guaidó se bajó del vehículo y ahora hay un nuevo bloqueo que ya está siendo quitado por los funcionarios policiales.
con la exigencia de algunos diputados y de algunas personas que se han bajado de los autobuses. Estamos en este instante a unas 4 a 5 cuadras de distancia del Palacio Federal Legislativo. Fíjense que todo este tiempo que hemos estado pues relatándoles esto que ocurre, apenas hemos podido avanzar cerca de 4 Luis, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas que están tratando de abrir camino a los buses y quitando a los miembros de la Guardia Nacional? Los mismos diputados, algunas personas que se han acercado hasta el lugar para acompañar a Juan Guaidó y a los parlamentarios, también pues el personal que los acompaña a ellos, sus equipos de trabajo, son básicamente las personas que vienen en esta caravana de autobuses y de varias camionetas, una larga caravana que pues bueno ya logra romper un tercer bloqueo de seguridad en este instante, tercer bloqueo de seguridad es roto y pues ya nos acercamos a unas 3 cuadras, vamos básicamente trotando los periodistas alrededor de estos vehículos, algunas motos y pues el resto, Luis, vamos intentando llegar al lugar. Bien, Luis Laya, nuestro periodista en Caracas, se trata de tomar aire. Luis Laya nos está reportando, está corriendo como lo hace mucha gente, muchos diputados que están tratando de acompañar a Juan Guaidó a llegar a la Asamblea Nacional. Restan aproximadamente 4 cuadras, esta caravana que ha sido impedida ya en 3 oportunidades de avanzar. Pasadas las 9:50 horas de la mañana del día de hoy, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, salió de la sede del partido Acción Democrática, iba rumbo al Palacio Legislativo. Ahí, pues, según lo que dijo Guaidó, al salir de esta reunión, iba a desarrollar la que iba a ser la primera, o la que va a ser la primera sesión del año de la Asamblea Nacional. Sin embargo, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana y otras fuerzas policiales, primero empezando a resguardar la salida de Guaidó. Luego, más adelante, ya de facto impedían el paso de esta caravana, le cerraron el tráfico. Guaidó bajó de su vehículo y lo que hizo fue abordar una moto y continuar su trayecto. Mientras tanto, los diputados que iban acompañando a Juan Guaidó también iban en otros vehículos, trataban de abrirse ellos paso, empujando incluso a los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que sin ninguna razón ni argumentación suficiente, solo el hecho de decir, como los decía nuestro reportero Luis Laya, el hecho de esperar una orden superior para poderles permitir el paso hacia la Asamblea Nacional, estaban haciendo un cordón para evitar que los vehículos pasen. Esto es lo que está sucediendo a esta hora. Ya están llegando de a poco estos vehículos que han sido impedidos en aproximadamente 3 o 4 ocasiones por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana a avanzar hacia la sede del Legislativo. Ya Juan Guaidó debe estar llegando a lo que es la Asamblea Nacional, al hemiciclo. Vamos a ver qué es lo que sucede, si le permiten la entrada, no le permiten la entrada. También el diputado Parra, que fue posesionado por los maduristas el día domingo como el presidente de la Asamblea Nacional en una sesión sin quórum, dijo, yo también voy a ir con mis diputados, con la bancada madurista, a hacer la primera sesión el día de hoy. Entonces, los nominados o juramentado, Parra juramentado por los maduristas, van a llegar a la sede del hemiciclo y los opositores al madurismo que han ratificado con votación con el número para llevar a cabo esta sesión el día domingo, lo han ratificado Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y a la otra directiva también que estaba con él desde el año pasado, ratificaron a esa misma junta directiva para que continúe al mando de la Asamblea Nacional. Estos 2 grupos van a estar en pocos minutos intentando ingresar al hemiciclo. Ahí vemos el avance de las fuerzas de seguridad que custodian la Asamblea Nacional, el Palacio Legislativo. Los medios de comunicación también no pueden ingresar normalmente. Ya el domingo se veía una situación bastante difícil, complicada para poder llevar a cabo la información. Sin embargo, se reportó, se transmitió en cadenas nacionales e internacionales lo que sucedía en las inmediaciones, es decir, en las afueras del Palacio Legislativo, donde el madurismo después salió a decir, y el mismo Nicolás Maduro, no, Guaidó no quiso entrar porque no cumplía con los votos suficientes, y la imagen era evidente. Guaidó intentó ingresar hasta la fuerza, subiendo el cerco de la Asamblea Nacional para poder llegar
y empezar la sesión. Sin embargo, todo eso fue infructuoso, no le permitieron el ingreso a Juan Guaidó ni a los diputados que tienen línea distinta con el madurismo. Luis, ya estás en la Asamblea de Venezuela. Cuéntanos un poco cuál es el ambiente a esta hora. ¡Ahora que los militares se agarren la bola, no joda! ¡Tengan bola! ¡Tengan bola, no joda! Mato, ¿nos escuchan eso? Comisario, por favor. Permiso, hermano, para bajar, por favor. Okay. Ahí estamos tratando de establecer el contacto. Es difícil la cobertura en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Ahí están los periodistas, los medios de comunicación intentando también recabar información de quienes llegan en este momento a la Asamblea Nacional. Juan Guaidó pues ha abordado una moto, ha intentado llegar, va a intentar ingresar incluso. Ya pues hay un despliegue a lo largo y ancho de los alrededores de la Asamblea Nacional, del Palacio Legislativo. Muchos diputados también pues han dicho, nosotros vamos a entrar porque vamos a entrar. Luis Laya, nuestro periodista, ¿me confirman si ya está con nosotros? Todavía no. Ahí están pues algunas expresiones que tienen el pueblo también cuando al paso de esta caravana de Juan Guaidó, cuando iba en el centro de Caracas, pues Juan Guaidó salió del carro, sacó la mano, saludó a quienes estaban ahí, muchas manifestaciones de apoyo, decían adelante Guaidó, te vamos a acompañar. Sigue el curso de lo que estás haciendo y Juan Guaidó por eso se subió en esta motocicleta y continuó su marcha hacia el Palacio Legislativo donde está Luis Laya. Luis, ahora sí nos escuchas. Por favor, un relato de lo que está sucediendo ahí. Hola Ruth, bueno, en este instante los diputados encabezados por Juan Guaidó han llegado aquí a la entrada oeste del Palacio Federal Legislativo, una entrada inusual por la que normalmente no ingresan, pues por este lado han colocado el ingreso de los diputados el día de hoy. Han llegado acá, están siendo retenidos en la puerta momentáneamente y pues en este instante no podemos ver exactamente lo que pasa en la puerta por la gran cantidad de gente. Hay una gran multitud de personas en el lugar y ya estoy intentando. Permiso, hermano, por favor. ¿Me avisas? Nos vamos. ¡Hay un coño de madre, nada! Aló, ya en este instante nos hemos asomado en un espacio acá en el lugar, estamos intentando observar. Hay un piquete de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que impiden el ingreso de los diputados. Estamos intentando observar lo que ocurre en este momento. Está Juan Guaidó conversando con el teniente coronel Malaguera, el encargado de seguridad de la Asamblea Nacional, teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. Están conversando sobre el acceso y hasta el momento no les permiten ingresar. Para no... Es nuestro periodista en Caracas, Luis Laya, que nos está reportando. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Tenemos que irnos a nuestros anunciantes. Vamos a volver inmediatamente con lo que sucede en Venezuela. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, hace un momento ante los periodistas, no es el Parlamento lo que está en juego, es el país, es la República. Así lo ha dicho Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países del mundo. Volvemos con estas imágenes y con lo que sucede en los exteriores del Parlamento. Diez de la mañana con 27 minutos en Venezuela, tensión en este país, en Caracas, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó ha llegado al Parlamento y el chavismo, el madurismo, intenta abrir una sesión sin quórum suficiente. El mandatario encargado lidera un grupo de más de 100 legisladores, mientras que Luis Parra, apoyado por el régimen de Maduro, está ya en el hemiciclo, intenta sesionar, hacer la primera sesión del año, sin la cantidad suficiente de presencias, es decir, de asambleístas dentro del hemiciclo. Esto es lo que sucede a esta hora y vemos a Juan Guaidó rodeado de algunas personas, rodeado de diputados opositores al régimen de Maduro. Escuchamos.
Boris, voy a necesitar el puesto. Voy a necesitar volverme para allá. Es la señal de nuestra cadena aliada en Venezuela, BPI, lo que sucede en las inmediaciones del Parlamento Juan Guaidó. Aquí manda el pueblo, no los militares, gritan quienes están acompañando a esta hora al presidente encargado de Venezuela, que está en los alrededores del Palacio Legislativo. Ha dicho y ha llegado a la Asamblea, vamos a sesionar. Quiero denunciar que aquí no hay quórum, los que están adentro no tienen quórum, ha dicho Juan Guaidó. Esto es un golpe al Parlamento si es que inician una sesión sin la presencia de nosotros. Juan Guaidó el día domingo fue ratificado como presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela. En este momento está intentando, como ya lo hizo el día domingo también, ingresar a la sede del Parlamento de la Asamblea Nacional. Vamos a tener que despedir aquí el programa La Mañana de NTN 24. Continuamos con esta y otras informaciones de interés para ustedes aquí en el Canal de las Américas. Un buen día.